Bien, estamos en este tercer bloque. Hoy nuestra compañera abogada y editorialista Nadia Luz María Lara Chávez, a quien usted ya ha escuchado en este esfuerzo, quiero pedirle el que nos comparta un interesante análisis sobre algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que involucran a mujeres. Yo le invito a escucharla, seguramente le será de utilidad. Adelante, abogada. Hoy platicaremos acerca de novedades que tenemos desde la Suprema Corte. Pues mira, resulta que según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, a nivel nacional, desafortunadamente, y con cifras oficiales, se ha cometido de enero a abril de este año 2022, es decir, solamente 4 meses, 7,455 violaciones a mujeres, adolescentes y niñas en México. De manera que evidentemente este ilícito constituye una de las formas más graves de violencia. Pero peor aún, resulta que las devastadoras consecuencias que trae consigo el delito puede ser que se haya producido un embarazo. Por tanto, ante este panorama, el Estado debe atender y reparar ese desdeñable atentado a la dignidad y a la integridad de mujeres, niñas y adolescentes. Esa responsabilidad exige que se actúe con diligencia y acerque a la víctima toda clase de atenciones, como tanto médica, psicológica y jurídica, para lograr en la medida de lo posible la reparación a la víctima y la investigación y sanción al o los responsables. Así pues, ante un panorama de esta clase, en donde puede haber habido un embarazo no deseado, en algunos códigos penales de diferentes entidades del país se prevé el aborto no punible. En Morelos, en la fracción segunda del artículo 118, se establece que será sancionable el embarazo, que no será sancionable el embarazo resultado de una violación. Ahora bien, por otra parte existe la norma oficial mexicana, por siglas NOM, que establece que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas que prestan servicios de atención médica deberán prestar los de interrupción voluntaria del embarazo, en los casos que la ley lo permite y protegiendo los derechos de las víctimas. Previa solicitud bajo protesta de verdad de que el embarazo es causa de la violación y en caso de personas menores de 12 años, a solicitud del padre y o madre o a falta de ellos, un tutor. Sin embargo, ya lo decíamos, hay entidades federativas en las cuales está prohibida la interrupción del embarazo en cualquier caso. De manera que el delito, de manera que se convierte en un delito, el aborto, incluso en caso de violación. Ahora bien, en día reciente, la Suprema Corte resolvió 2 controversias constitucionales en las que se declaró la validez de las modificaciones a diversos apartados de la NOM 46 SSA 2 de 2005 en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Aquí tenemos un pequeño contratiempo con nuestro enlace, pero en una cuestión de segundos. Adelante. En resumen de ambas resoluciones, se precisa que debe establecerse los servicios de interrupción voluntaria del embarazo por parte de las instituciones públicas de atención médica cuando el embarazo es producto de una violación. Una de las razones de la modificación a la referida NOM fue efecto de homologar su contenido con lo establecido en la Ley General de Víctimas, cuyo artículo 35 dispone que a toda víctima de violación sexual se garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley y con absoluto respeto a su voluntad. Esto implica que la citada norma oficial determina que las instituciones públicas que prestan servicios de atención pública, atención médica, deberán prestarlo de interrupción voluntaria del embarazo, como ya lo decíamos, en los casos que la ley lo permita y protegiendo los derechos de la víctima previa solicitud bajo protesta de sin verdad. El embarazo es producto de violación y en el caso de personas menores de 2 años a solicitud del padre, la madre y la falta de ellos de un tutor. Bueno, la modificación importante ahora es que no se exige la aprobación del delito de violación y por ende acudir previamente a solicitar el levantamiento de la denuncia. Asimismo, la otra modificación importante es que se debe de prescindir del consentimiento de los padres y tutores para proceder a la interrupción del embarazo tratándose de menores entre 12 y 17 años. Ahora bien, tal proceder a sus modificaciones a la NOM autorizan que sobre la base de los principios de la buena fe y enfoque diferencial y especializado, a lo que se refiere la Ley General de Atención a Víctimas,
Debe de creerse a la víctima y evitar la doble victimización y atenderla de manera pronta y eficiente. Estos tesis resultantes de las controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación vienen a abonar a la resolución de problemas a los que las víctimas, sobre todo niñas y adolescentes, han sido expuestas más allá del trauma de la experiencia, de la mala experiencia que las llevó a una situación de embarazo y pues no desean. Expresarse a adolescentes e infantes, habrá que tener claro que una relación sexual no es consentida nunca, aunque aparentemente haya habido anuncios. Pues se estima que no se tiene el criterio y la madurez emocional física para permitir el acceso a la facultad. Pero aún, cuando esta ley impuesta incluso a una mujer en cualquier etapa de su vida de manera forzosa. Nada más esperemos a ver las instituciones de salud realmente cumplen con la determinación de la Corte, que pues, esto es obligatorio para que no intervengan y que no deben intervenir en la decisión tampoco organizaciones civiles que presenten la situación del aborto, como se ha sabido en muchas ocasiones. Así es el avance y la progresividad en el ejercicio de nuestros derechos universales. Hoy tenemos esta ley modificada que permite en condiciones el aborto. Un tema que ha sido polémico y discutido a todo lo largo y ancho de nuestro país. Hoy es la solución a problemas tan graves y tan serios como de la violación a mujeres, niñas y adolescentes. Hasta aquí mi comentario del día de hoy, querido Teodoro. Que tengamos todos una excelente semana. Bueno, fíjese, aquí el asunto es que la Corte ha fallado en varias ocasiones sobre este tema y ha quedado ya muy claro el criterio. Sin embargo, hay estados en donde por la ideología partidista están siempre enfocados en el tema de implementar una ideología, un pensamiento, una doctrina, lejos de entender que el derecho ya planteado por el máximo tribunal de este país abrió la puerta. Entonces, lejos de seguir insistiendo en el no a ultranza, ahora hay que ver dentro del sí cuáles son las normas, los parámetros, los mecanismos para asegurar lo más importante, la salud y la seguridad de las mujeres, independientemente de su edad, porque además no solamente es el tema de la violación, que hayan decidido dentro de los parámetros de ley recurrir a la interrupción de un embarazo. Pero hay que asegurar, capacitar a la gente y, obvio, generar ese ambiente de tranquilidad y no de satanización como hasta este momento se ha llevado a cabo. Vamos a escuchar el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Eduardo Lizalde y sus valiosas aportaciones al IMER. Conducí el automóvil y como siempre decidí escuchar música de los grandes maestros en Opus 94, la radiodifusora cultural del Instituto Mexicano de la Radio IMER, que lanzamos al aire el 5 de junio de 1986. Lo primero que escuché fue la voz del insigne poeta de la voz abaritonada Eduardo Lizalde Chávez con su verso Que nadie me recuerde. Y se terminó la cápsula. Sin embargo, un frío interno me invadió. Estacioné el auto en lugar seguro y revisé el celular. Sí, como lo supuse, Lalo había emprendido el viaje al éter eterno. No podía ser de otra manera. La triste noticia tenía que conocerla en la frecuencia de nuestra creación. Tenía que enterarme a través de ella del fallecimiento del entrañable amigo. Como varios medios recordaron su poema epitafio, incluido en su poemario El tigre en la casa, el IMER con su propia voz lo reprodujo varios días. Solo dos cosas quiero, amigos. Una, morir. Y dos, que nadie me recuerde, sino por todo aquello que olvidé. Infinidad de notas laudatorias se han escrito y publicado en casi todos los medios, inclusive internacionales, como en Letras Libres. El lector, el radioescucha, el televidente y el cibernauta
Si quieren conocer más del diletante de la ópera por antonomasia, además comunicador, declamador, escritor y académico, los remito a las redes sociales, porque el motivo de esta entrega es narrar el aporte de Elizalde a la radio de Estado. El 23 de marzo de 1983, el siempre bien recordado presidente Miguel de la Madrid Hurtado me nombró director general fundador del IMER. Antes se presentaron los estudios, análisis, propuestas previas. Diseñamos los perfiles de las 3 radiodifusoras que fueron el pie de cría del IMER. XCB, la B Grande de México, la estación insignia y de la familia. La 660 Radio Infantil y la menor por su baja potencia. La 710 la convertimos en Opus 710 para la divulgación de la música de los grandes maestros. Cabe decir que la estulticia acabó con las 3 estaciones en el entonces Distrito Federal dedicadas a este tipo de emisiones. Ello llamó la atención de Eduardo Elizalde y me llamó por vía telefónica y me reclamó con toda justeza por qué le dedicaba la frecuencia más débil a la música clásica. Le expliqué que tenía un as en la manga y que era necesario que platicáramos. De ahí nació nuestra amistad y su aportación a la radiodifusión de Estado. En forma muy reservada, hice una revisión del dial de frecuencia modulada y advertí que estaba libre la frecuencia 94.5. Conocedor de la pasión del primer mandatario por la música, le traté el tema y me pidió que le hiciera la petición por escrito. Algo falló y se filtró el tema. Ello provocó que todos, me refiero a dependencias del gobierno, organismos descentralizados y empresarios, pujaran por la frecuencia. Don Miguel finalmente se la otorgó al IMER. De inmediato me puse en contacto con Eduardo Elizalde y le comuniqué la gran noticia. Él mismo provocó una reunión con asistencia de Débora Haber, a quien ya le había nombrado gerente de Opus 710 y pasaría con el mismo puesto a Opus 94. Y sugirió que invitáramos a su amigo, el exsecretario de Educación Pública, Roger Díaz de Cosío, quien se adelantó al eterno éter el 20 de diciembre de 2017. Entre los 4 diseñamos el perfil y la programación de XH-IMER Opus 94. No solo eso le tenemos que reconocer en sus aportaciones al IMER. Un día por la mañana me llamó Lalo Elizalde para casi reclamarme que un alumno mío había despedido de la XCW a ese gran comunicador que fuera don Rafael Cardona Lynch. De inmediato le contesté que le dijera al respetado mutuo amigo que lo esperaba en el IMER. La plática fue breve. Desde ese momento, don Rafael fue el gerente de la XCB, la B Grande de México, y coordinador de las radiodifusoras en el Distrito Federal. Nosotros concluimos nuestro periodo. Cardona Lynch permaneció en el IMER por más de 3 décadas, si no mal recuerdo. Se nos fue el viernes 19 de junio de 2019. Lo recuerdo con amistoso cariño y gran reconocimiento a los 3 amigos. Y aunque no quiera el poeta de la contemporaneidad, el laureado Eduardo Elizalde Chávez. Solo 2 cosas quiero, amigos. 1, morir. Y 2, que nadie me recuerde, sino por todo aquello que olvidé. In memoria. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Y fíjese, ahora que estamos en la radio, esta frecuencia, la 94.5 de la Ciudad de México, en efecto sigue llamándose así, Opus 94, y había un eslogan que se ocupaba en esta frecuencia que decía que era la música más bella después del silencio, que obviamente invitaba a la reflexión, pero no faltó el funcionario celoso que dijo que eso era una locura, una tontería, y obligó a retirarla. Y ya he escuchado yo esa frase en alguna otra frecuencia. Y la otra anécdota de cuando surge esta estación de radio, hay que entender que no existía la internet y que la compra de discos, de acetatos, de música clásica, era muy cara.
inclusive el grosor del acetato en donde se grababa la música clásica era de mayor milímetro, de más milímetros que los que teníamos la música tradicional, la que usted quisiera, y costaban muy caros. Y entonces la discoteca que se tenía en casa, con mi padre al frente del IMER, con el equipo que conservamos a la fecha, un Pioneer modular, se grabaron todos los discos, se grabaron en carrete abierto. Y con ese carrete abierto se arrancó Opus 94. Entonces se tenían clasificadas y en efecto el maestro Elizalde, Débora Haber, el maestro Rogelio, mi padre y yo acompañándolos con otros 2 ingenieros, hacíamos esta tarea que eran largas y largas y largas jornadas de escuchar música, de anécdotas, de clasificación musical y obviamente entender cómo se puede parir una estación de radio. Es algo que traemos en la sangre desde hace muchos años y que hoy en la 89.5 lo mantenemos vigente. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.